Atención. Un giro inesperado sacude la escena política y económica internacional con un temblor que se siente en los pasillos del poder y en las bolsas de valores del mundo. El economista de renombre mundial, Richard Wolff, una de las voces más críticas y lúcidas de nuestro tiempo, revela la advertencia final de un titán de las finanzas globales que ha decidido lanzar un salvavidas y distanciarse públicamente de Donald Trump. Se trata de Mark Carney, el exgobernador del Banco de Inglaterra y una figura de peso en los círculos económicos internacionales, quien, en un movimiento que ha paralizado a muchos, ha roto su silencio para expresar su profunda preocupación y su firme decisión de alejarse de las polémicas políticas arancelarias de la administración Trump. Carney, un hombre cuyo nombre evoca respeto y seriedad en el mundo financiero, lanza una señal de alarma que podría cambiarlo todo. En su análisis, no se limita a las cifras y los indicadores, va mucho más allá. Explica con una claridad escalofriante que las tensiones comerciales y los impuestos a las importaciones, que Trump defiende como herramientas para proteger la industria nacional, no solo afectan las economías de los países involucrados. Advierte que estas políticas amenazan con desestabilizar alianzas históricas, socavar la confianza en el sistema global y, en última instancia, abrir una crisis económica sin precedentes que podría tener consecuencias devastadoras para todos. ¿El inicio de una nueva era? La pregunta que ahora resuena en cada rincón del planeta es: ¿estamos frente al inicio de una nueva era económica marcada por la incertidumbre, el proteccionismo y la fragmentación? Richard Wolff, con su aguda capacidad para desentrañar las complejidades del capitalismo moderno, nos guía a través de este laberinto. En este exclusivo análisis, nos ayuda a entender qué hay realmente detrás de la advertencia de Carney y cómo esta ruptura pública podría impactar en nuestros bolsillos y en el futuro del comercio mundial. Wolff explica que la política de aranceles no es solo una estrategia comercial. Es una ideología que prioriza el beneficio a corto plazo de unos pocos sectores nacionales, ignorando los efectos a largo plazo en la cadena de suministro global, en los precios para el consumidor y en la estabilidad de las relaciones internacionales. Es una visión que, según Carney, podría llevar a un callejón sin salida, donde todos, al final, pierden. El punto de quiebre. En este análisis exclusivo, se desvelan las razones profundas que llevaron a Carney, un hombre que se mantuvo al margen de la política partidista, a tomar una posición tan firme. Se exploran las reuniones a puerta cerrada, los informes confidenciales y los temores de los principales líderes económicos del mundo ante la posibilidad de un regreso a la guerra arancelaria que podría desencadenar una espiral de represalias y colapsos. ¿Será este el punto de quiebre para la política económica estadounidense? ¿Será la ruptura de un titán como Mark Carney la señal que el mercado necesitaba para tomarse en serio el peligro de las políticas de Trump? No te pierdas este análisis. Dale play, comparte y prepárate para entender la tormenta que se avecina. Porque lo que está en juego no es solo la economía de un país, sino el destino de un sistema global que, por primera vez en décadas, parece estar al borde de una implosión. Y la advertencia de un hombre como Carney es la primera señal de que el pánico, en los niveles más altos, ya ha comenzado. La advertencia de Mark Carney, amplificada por el análisis incisivo de Richard Wolff, no fue un simple titular. Fue el movimiento de una pieza clave en el ajedrez global. El mercado, siempre sensible a las señales de figuras como Carney, reaccionó con una volatilidad palpable. Las bolsas de valores sintieron el temblor, y en los foros económicos de Davos a Tokio, la ruptura de un titán de las finanzas con la política de Trump se convirtió en el tema principal, una señal de que el consenso que había mantenido el orden económico global durante décadas estaba, por fin, resquebrajándose. El efecto dominó en las alianzas globales. La decisión de Carney de distanciarse de la política de aranceles de Trump no fue un acto aislado, sino el preludio de un efecto dominó. Otros líderes económicos, que hasta el momento habían guardado un silencio prudente, comenzaron a alzar la voz. En Europa, los ministros de finanzas de Alemania y Francia expresaron su profunda preocupación por la posibilidad de una nueva guerra comercial. En Asia, los líderes empresariales japoneses y surcoreanos iniciaron reuniones de emergencia para evaluar los riesgos en sus cadenas de suministro. Richard Wolff, en su siguiente análisis, explicó la gravedad de la situación. La economía global no es una suma de economías nacionales. Es un tejido interconectado, afirmó. Cuando se tiran de los hilos de los aranceles, no solo se afecta la relación bilateral, se desgarra el tejido entero. Los países que dependen de las exportaciones, los consumidores que se benefician de los precios bajos, las empresas que operan en cadenas de suministro globales, todos, sin excepción, se ven afectados. El miedo a una recesión global, alimentado por la incertidumbre y el proteccionismo, dejó de ser una teoría para convertirse en una amenaza real.
La reacción de Trump y la lucha por la narrativa. Donald Trump, conocido por su desprecio por las voces de la élite global, no tardó en reaccionar. En sus redes sociales, desestimó a Carney como otro globalista, un burócrata que no entiende la importancia de poner a Estados Unidos primero. Su base de seguidores, fiel a su mensaje, lo apoyó. Pero en los círculos empresariales, en la calle, la narrativa empezó a cambiar. La gente, cansada de las promesas de una prosperidad que no llegaba, empezó a cuestionar si la guerra comercial era realmente beneficiosa para ellos. El aumento de los precios en productos importados, la pérdida de empleos en sectores que dependían de la exportación y la incertidumbre que se respiraba en el aire hicieron que muchos se dieran cuenta de que la advertencia de Carney y el análisis de Wolf no eran una teoría académica, sino una realidad palpable. El futuro de la economía. ¿Un regreso al pasado o un nuevo camino? La segunda parte de esta historia no está escrita. Es un futuro que se está creando en este momento, en los despachos de los líderes mundiales, en los pasillos de las bolsas de valores y, lo más importante, en la conciencia de la gente. El choque entre el proteccionismo de Trump y el globalismo de figuras como Carney ha abierto un abismo. Y la pregunta que todos se hacen es si este abismo llevará a un regreso al pasado, a una era de fronteras cerradas y conflictos comerciales, o si, por el contrario, será el catalizador para la creación de un nuevo modelo económico, más justo, más sostenible y más resistente. La ruptura de Mark Carney con la política de Trump no fue solo un titular, fue una advertencia. Y la reacción de la gente, amplificada por las voces de expertos como Richard Wolff, podría ser la chispa que encienda un nuevo debate, una nueva lucha, no solo por la economía, sino por el futuro de un mundo que, por fin, se está dando cuenta de que las decisiones de sus líderes no son solo titulares, sino el destino de una generación entera.